buscar otras causas de trombocitopenia, como por ejemplo, ¿qué? Si alguien tiene trombocitopenia, ¿qué tengo que buscar antes de pensar en PTI? Antes, no. Uso de medicamentos. Los medicamentos producen trombocitopenia, la aspirina produce trombocitopenia. Los antibióticos, los AINES. Después, ¿qué más tengo que buscar? Tengo que pensar que si tiene un proceso infeccioso, las infecciones producen trombocitopenia. Un paciente tiene ITU y puede tener trombocitopenia. Si tiene una neumonía también. Tengo que buscar si de repente tiene cirrosis hepática. Los pacientes con cirrosis tienen trombocitopenia. Si he buscado ya las causas, también podría ser que tenga una leucemia aguda. Pero si he buscado y descartado otras causas, recién hago el diagnóstico de PTI o trombocitopenia de causa inmune. Y en el hemograma lo típico es que aisladamente solo hay trombocitopenia. No tienen anemia, no tienen leucopenia, salvo que hayan tenido pues, mucho sangrado. ¿Y cómo se trata el PTI? Los corticoides. Hay que usar inmunosupresores para frenar los autoanticuerpos que se producen contra nuestras propias plaquetas. Ya les hablé de un PTI de los niños y un PTI de los adultos. Y el PTI de los adultos, sobre todo que se va a hacer crónico, hay que buscar causas secundarias. Hay que buscar neoplasias, puede ser linfomas, colagenopatías, hay que pedir VIH, hepatitis, hay que buscar causas, porque el manejo, si es una causa secundaria, va a ser diferente. Después hemos hecho leucemias agudas. Hemos hecho leucemia linfoblástica y leucemia mieloide aguda. ¿Qué vamos a encontrar primero? ¿Cuál es el principal criterio para diagnosticar leucemia aguda? Blastos, pero ¿cuántos blastos? 20% a más de blastos en sangre periférica o médula ósea. La leucemia linfoblástica aguda, ya les dije que es más frecuente en niños y adolescentes, y las mieloides en adultos mayores. Hablamos solamente de factores de riesgo, no conocemos exactamente la causa para estas leucemias. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo vienen por qué se dan los síntomas en una leucemia? ¿Por qué tienen los síntomas los pacientes con leucemia? Primero han infiltrado los blastos de la médula ósea, ¿y eso qué va a producir? Muy bien, eso se llama insuficiencia medular, entonces va a haber anemia, neutropenia, febril, trombocitopenia. Pero también puede haber leucocitosis. Cuando hay leucocitosis, hay mayor riesgo de hacer, por ejemplo, lisis tumoral, más riesgo de infiltrar el sistema nervioso central. Ahora, ya si yo pienso, ya de evaluarlo, si tiene ganglios, hepatoesplenomegalia, ¿en qué leucemia voy a pensar? Muy bien, leucemia linfoblástica aguda. Pero si el paciente no tiene, por ejemplo, tiene 60 años, no tiene ganglios, no tiene hepatoesplenomegalia y estoy pensando en una leucemia aguda, más pensaré que es una mieloide. Ahora, para el diagnóstico hay que pedir hemograma, hay que pedir creatinina, urea. ¿Por qué pedimos perfil renal? ¿Qué hacen los pacientes? ¿Por qué le pido perfil renal? A ver, la señorita de ella 3, nada me están contestando. ¿Por qué le pido perfil renal? Ya, muy bien, porque pueden hacer lisis tumoral, se destruyen las células neoplásicas y pueden hacer daño renal. Por eso, ya. ¿Qué más? En la leucemia linfoblástica, o en general en las leucemias agudas, hacemos 4 exámenes para definir el diagnóstico. ¿Cuáles son? Primero, aspirado de médula ósea, la morfología. Y del aspirado hacemos, muy bien, inmunofenotipo, citometría de flujo se llama. Después hacemos el cariotipo, estudio citogenético, y hacemos el panel molecular. Entonces tienen que estudiar. Yo les
dado 7 tipos de leucemias mieloides agudas según la morfología. Y cada una tiene una característica. Por ejemplo, ¿cuál de esas leucemias cursa con CID? Que es la coagulación intravascular diseminada. ¿Cuál es? ¿Cuál de ellas? De las mieloides. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál de las M? La 3. La M3, que se llama promielocitis. Esa leucemia es frecuente en latinos, pero el problema es que debutan con CID y vienen sangrando. Si no lo sacamos del CID se mueren, pero si salen, se van a curar, la mayoría, el 90% más se curan. Las otras leucemias mieloides agudas tienen características diferentes. Las linfoblásticas hay B y hay T. Las linfoblásticas la más frecuente es la B. Ahora, también que les dije, tienen que estudiar qué alteraciones son importantes en cada una de ellas. El tratamiento hay que dar quimioterapia. Dependiendo de la indicación pueden ir a trasplante de médula ósea halogénico. Y la quimioterapia se divide en inducción, consolidación, intensificación. Cada uno tiene un propósito, les dije el mantenimiento también. Ahora, después de eso hemos visto lo de ahora, que se llaman neoplasias mieloproliferativas crónicas. Y como les vuelvo a preguntar, ¿cuáles son? Ya, a ver, primero, polistemia vera. Bien, los criterios ya nos los da la Organización Mundial de la Salud. Pero en nuestro medio, un paciente, por ejemplo, viene un varón de 60 años, tiene 20 de hemoglobina, no tiene antecedentes patológicos. Primero, ¿en qué pensarían ustedes? No, muy bien. Primero tienen que pensar acá que es una polilogía por la altura, porque acá es frecuente. De cada 10 varones, uno acá tiene polilogía por altura. Entonces, ¿cómo es la polilogía por altura? Los pacientes pues no suelen tener antecedentes de obesidad mórbida ni de enfermedades pulmonares que le produzcan hipoxemia, no fuman. Entonces, solamente, digamos, viven acá o viven, por ejemplo, en las Bambas, vienen de ahí. Al examen no tienen hepatosplenomegalia y su hemograma solamente muestra incremento de la hemoglobina. Y le puedo pedir el dosaje de eritropoyetina y va a salir normal. Esa es una polistemia por altura. Eso es una enfermedad de varones por los andrógenos. Muy rara vez una mujer, digamos, yo habré visto 1000 pacientes con polilogía por altura, hasta ahora que han trabajado 19 años, y una mujer, creo, sospecho que puede haber hecho. Todo el resto son varones. Ahora, las polilogias secundarias a otras patologías son pacientes, por ejemplo, que pesan 130 kilos, tienen apnea del sueño y vienen con polilogía igual. Solo tienen incremental hemoglobina, los leucocitos, plaquetas normales, no tienen hepatosplenomegalia. Y uno les satura, están saturando 80. Porque son obesos, mórbidos, o también tienen fibrosis pulmonar, o también tienen EPOC, usan oxígeno en su casa. Entonces, en ellos, ¿qué van a pensar? Que es una polilogía secundaria a otra enfermedad. Ahora, ¿cómo es la polistemia vera? Eso es diferente. Son pacientes mayores, la hemoglobina está alta, pero usualmente también las plaquetas están altas y los leucocitos. En ellos tienen que pensar que tienen polistemia vera. ¿Y qué van a tener también? Esplenomegalia. De repente también ya vienen porque han hecho trombosis, han hecho un infarto cerebral, cardíaco, y tienen que cumplir los criterios de diagnóstico. Acá lo más importante es, ¿qué cosa? Para diagnosticar polistemia vera. La mutación del YAP2. La mutación del gen YAP. Y dependiendo en qué grupo de riesgo está, va a variar el tratamiento. Ahora, la leucemia mieloide crónica es una enfermedad en la que puede haber en la fase crónica blastos, chicos, o no. No. En la leucemia mieloide crónica hay proliferación de células anormales, pero son precursores. Va a haber promielocitos, mielocitos, metamielocitos, va a haber eosinófilos o basófilos. Eso va a proliferar. Acá no suele haber blastos. ¿Por qué? Porque están todavía en fase crónica. También recordar, hay una fase crónica
crónica, hay una fase acelerada y una fase blástica. Estamos hablando de leucemia mieloide crónica. Entonces, en esta enfermedad, cuando están en fase crónica, que la mayoría de pacientes no van a haber blastos, pero va a haber proliferación de estas células que les acabo de decir. Y van a tener el vaso grande los pacientes. ¿Y qué examen le pido para diagnosticar leucemia mieloide crónica? Un diagnóstico que me va a dar, un examen que me va a dar diagnóstico. Me va a decir, ya, esto es, tiene leucemia mieloide crónica. Pero ¿qué va a haber? Muy bien, el cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922, y la, ¿qué más? Muy bien, él tiene que pedirle el gen BCR-ABL 210, eso hace el diagnóstico. ¿Y cómo se trata esta leucemia? Les dije que era una de las enfermedades neoplásicas que la ciencia más avanzada ha descubierto qué produce esta leucemia y cómo se trata solo con una tableta, con inhibidores de tirosina quinasa, con el imatinib, y la sobrevida ahora llega por encima de 10 años solamente tomando inhibidores de tirosina quinasa. Ahora ya les he explicado que es la trombosis esencial y la mielofibrosis. Ahora, lo que han puesto sus compañeros, síndrome mielodisplásico. ¿Cuál es la definición? Son enfermedades también neoplásicas, ¿no? En los cuales va a haber, como dice, bueno, su nombre, hay una gran cantidad de células en la médula ósea, pero son displásicas, no son normales, no tienen forma normal y no cumplen su función. Y eso va a hacer que se produzca como una apoptosis en la médula ósea y por lo tanto haya, ¿qué cosa va a haber en la sangre pequeña? ¿Qué cosa va a haber en el hemograma? En una mielodisplásica. ¿Quiénes han puesto? ¿Qué va a haber en una síndrome mielodisplásico? ¿Qué va a haber en el hemograma? Puede haber anemia, neutropenia, trombocitopenia o pancitopenia, va a haber insuficiencia medular. ¿Y en quiénes van a pensar en síndrome mielodisplásico? Puede ser en mayores, pueden ser factores de riesgo el usar quimioterapia, radioterapia, tener síndrome de Down, el haber tenido anemia plástica, el tener hemoglobinuria parasítica nocturna. Entonces, en un paciente mayor que yo veo que tiene anemia, tiene neutropenia, trombocitopenia, ya le estudió todo, tiene anemia, le he dado hierro, ácido fólico, B12 y no mejora. O sea, pacientes que tienen citopenias persistentes, en ellos tengo que pensar que tienen un síndrome mielodisplásico. Entonces, para diagnosticar les hago aspirado de médula ósea, se puede hacer también biopsia y ahí voy a ver que va a haber mucha displasia. Todo va a estar de forma normal, todo lo que han descrito sus compañeros en la médula ósea, pero también se hace el cariotipo. Ese día que pusieron les pregunté, ¿para qué se hace el cariotipo en una mielodisplasia? ¿A quién le pregunté? ¿Dónde están los expositores? Y yo no recuerdo quién sabe. ¿Para qué se hace un estudio de cariotipo? Para ver el score, en qué grupo de riesgo están. Para eso. Tú, ¿no? Entonces, pues, ¿y para qué sirve? Para ver en qué grupo de riesgo lo voy a poner, qué tratamiento le voy a dar y de repente en qué tiempo se va a transformar en una leucemia aguda. Recuerden, las neoplasias mieloproliferativas crónicas y las mielodisplasias, en el curso de su evolución, muchas de ellas se van a transformar en leucemias agudas. Así son las enfermedades hematológicas. Son un poco raras, ¿no? O sea, van evolucionando a otra enfermedad. No es como que yo tengo un cáncer de estómago y siempre va a ser cáncer de estómago. Puede hacer metástasis, pero siempre va a ser cáncer de estómago metastásico. En cambio, estas enfermedades hematológicas, en el curso de su evolución, se van a transformar en leucemias agudas. Así son las enfermedades hematológicas, las neoplasias hematológicas. ¿Alguna pregunta acá, chicos? Porque esto es
pasando?